Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Pili Ruiz Pineda y soy una apasionada de la literatura y los libros, una curiosa que busca incesante grandes historias y personajes. Esta búsqueda me ha llevado a contactar con escritores y escritoras para que nos hablen de sus obras y hoy os traigo a una autora de novela histórica que se llama Maribel Carvajal. Hola Maribel, buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo esta tarde y permitirme acercarte a los lectores. Hola Pili, buenas tardes, muchas gracias a ti, felicitaciones por esta inspiradora iniciativa. Bueno, pues si te parece, pues vamos a hablar un poquito más de ti. Voy a hacer una pequeña presentación. Maribel Carvajal es natural de Calamonte, Badajoz. Se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura y es funcionaria pública. Sus aspiraciones creativas hallaron un espléndido paisaje en la ciudad de Mérida, en la que vive, y así pues nacieron sus novelas históricas. Novelas cuyos escenarios se pueden visitar en la actualidad y en las que ha conseguido una simbiosis perfecta entre la arqueología, la historia y la literatura. Bueno, en 2016 publicó La ciudad de los libros prohibidos. 7 años después de su publicación llegó la segunda edición de este libro que aún en día hoy sigue pujante. Bueno, en 2019 publicó El imperio de la religión verdadera y ya en 2022 ha publicado El hijo de las sombras, novela que ha quedado finalista del 8º premio de narrativa histórica Alexandre Dumas. Bueno, estas 3 novelas han sido publicadas con la editorial Kailas. Y bueno, en la descripción del vídeo dejaré también un enlace al tráiler del libro El hijo de las sombras. Bueno, pues esto es todo. Si te parece, empezamos un poquito con la entrevista. Estupendo, me parece muy bien, gracias. Bueno, háblanos un poquito, para entrar en materia, de tus 2 primeros libros, de La ciudad de los libros prohibidos y El imperio de la religión verdadera. Pues mira, de decirte que estas 2 novelas, primeras de las que estamos hablando, forman parte de lo que luego ha sido una trilogía sobre la ciudad de Mérida, una novela histórica que, como has descrito, intentaba aunar momentos relevantes de la ciudad de Mérida con la arqueología de la ciudad, que es una arqueología espléndida, y también con la literatura. En 2016 nació El imperio de la ciudad de los libros prohibidos. Es un libro que habla de la Mérida del siglo I. Habla de la Mérida del siglo I en el año 68 después de Cristo. Nosotros tuvimos un gobernador aquí en Mérida, Marco Salvio Otón, que era íntimo amigo de Nerón y que se enfadaron por un asunto que voy relatando en el libro y lo mandó a gobernar Mérida, pero siendo consciente de que no era un premio, era una especie de exilio velado, ¿no? Él estuvo gobernando Mérida en el año 58, pues estuvo 10 años y en el año 68 el gobernador de la Galia Lugdunense, Julio Vindes, manda recado para sublevarse contra Nerón al gobernador de la Galia, de la Tarraconensis, que era Servio Sulpicio Galba, y este apoya también este levantamiento y mandan también recado a este gobernador que estaba en Mérida. Y efectivamente se une a todo ese contingente y se inicia ese movimiento que llegará hasta las mismas puertas de Roma. Y el libro históricamente pues, va contando todo ese proceso y luego hay una serie de tramas de ficción que suceden pues, en la ciudad de Mérida. En el 2019 publiqué este segundo libro, El imperio de la religión verdadera. Es un libro que tiene lugar en el año 380 después de Cristo, con la emisión del Edicto de Tesalónica, que convertía la religión católica en la religión oficial del Imperio Romano, y voy relatando todas las peripecias hasta que llegó su final de un predicador aristócrata de nombre Pristiliano, que probablemente pueden los lectores y lectoras simplemente buscar algunas referencias en Google, ¿no? Y en este momento Mérida es capital de las Hispanias. Quería relatar también una historia en este momento tan espléndido de la ciudad, donde está la corte del vicario,
y lo que voy relatando es cómo se produce ese desvanecimiento de la sociedad pagana bajo el manto pujante de la nueva ideología, que es el catolicismo, con el enfrentamiento consiguiente de los bandos, el bando pagano, el bando católico, y bueno, algunas intrigas más con asesinatos, historias de amor, y bueno, que ha tenido también muy buena acogida. Estas son mis 2 primeras novelas históricas. Está muy bien, porque además situadas en Mérida, para que la gente se pueda ir haciendo una idea de toda la historia. Bueno, te encuentras ahora en plena campaña de promoción de tu última novela, El hijo de las sombras, que se publicó en abril. Háblanos un poquito más de ella. Bueno, pues os la muestro. El hijo de las sombras, efectivamente se publicó en abril. Bueno, por relatarte un poquito una breve sinopsis, te diré que tiene lugar en el año 580, se produce la sublevación, bueno, es una novela que está ambientada en época visigoda, donde Mérida juega un protagonismo a la par que Toledo, que es la capital del reino visigodo en este momento, y en el año 580 se produce el levantamiento del primogénito del rey Leovigildo, que es el protagonista histórico de esta novela, porque luego tiene otros personajes de ficción, y se produce el levantamiento de su primogénito, que estaba como gobernador en la Bética, se produce contra el padre. 2 años después, esta guerra es inminente y va a cambiar la vida de muchas personas, entre ellas la de Vigorti, que es mi personaje principal de ficción y que es el hijo de un bucelario del rey Leovigildo, Vigor, que en el marco de una misión encomendada por el rey Leovigildo, pues obtiene la prueba de algunos magnates godos que están intentando traicionar al rey. Fruto de ello, muere salvajemente, pero su hijo asiste a este acto y eso es lo que va a marcar para su hijo el origen y el sentido del resto de los días en su tierra, que es la venganza de aquel acto tan cruel con respecto a su padre. Por otro lado, en la corte toledana, las intrigas son continuas por parte de la segunda esposa del rey Leovigildo, de nombre Goswinta, que no va a consentir que su esposo pacte en secreto la política matrimonial del reino, porque ella lo entiende un ultraje a la memoria de las hijas nacidas de su primer matrimonio. Por otro lado, nos encontramos con el obispo de Mérida, Amasona, que está dispuesto a perecer antes que abandonar su fe. Y luego, en el marco de estos juegos políticos, pues nos vamos a encontrar con una serie de hechos, como es la conquista del reino suevo, el enfrentamiento, la guerra entre Hermenegildo y Leovigildo, el destierro de Masona, la muerte de Leovigildo, y la coronación también de Recaredo, que es el rey que definitivamente abjura del arrianismo y convierte a todo el reino visigodo en un reino católico. Más o menos esta es la sinopsis de esta novela visigoda. Ajá, pues sí, tiene una pinta bastante estupenda, la verdad, esta historia. Bueno, ¿por qué escogiste el siglo VI para ubicar esta trama, esta novela? Pues mira, como te he comentado al principio, yo quería hacer una trilogía, quería escribir en principio una serie de novelas que relatasen momentos relevantes de la ciudad en la que vivo, y me puse a investigar un documento que conocía, que es el documento de la vida de los padres emeritenses, un documento que se tiene escrito por Paulo Diácono en el siglo VII y que va contando, pocos años después de estos hechos que yo voy narrando, va contando qué sucede en Mérida, cómo el rey Leovigildo intenta por todas las maneras, unas veces con premios, ¿no? Otorgando premios, otras veces intentando con sospechas y intrigando, ¿no? En contra también del arzobispo Mausona, intenta convertirlo al arrianismo, porque el principal problema, no solo el único, pero el principal problema que tenía el rey visigodo para convertir a su reino, el reino visigodo como él quería, en un gran reino aquí en Occidente, como lo era por otra parte el reino bizantino en Oriente, era el tema religioso, que tenía dividida a la población. Aquí había aproximadamente un contingente de hispanoromanos en este momento histórico, a lo mejor en torno, pues según los autores que leas, pero digamos unos 6 millones de personas frente a lo mejor a 250.000, como muchos 300.000 visigodos, que eran arrianos.
y el rey pretendía que este contingente de 6 millones de personas se convirtiesen al catolicismo. Obviamente el papel del obispo masona, siendo Mérida la principal diócesis de Hispania en este momento, pues es un papel fundamental, porque si se convierte el obispo se convierte toda la grey, toda su comunidad. Claro. Y Mérida era, como digo, la principal iglesia. Entonces encontré también un momento relevante de Mérida, donde suceden también, porque el rey manda a algunos obispos arrianos a tomar por la fuerza las iglesias católicas de Mérida, y luego encontré también que cuando me pareció que la novela podía ir tomando forma, empecé a investigar el momento histórico en el que estaba, es decir, al rey Leovigildo y todo lo que tenía alrededor, y claro, me pareció que era una novela a la que verdaderamente se le podría sacar muchísimo partido, porque nos encontramos con un reino maravilloso, con un rey fantástico, el rey Leovigildo, pese a que las fuentes le tildan de cruel, pero es un momento histórico donde en realidad era muy salvaje, será todo visto con nuestros ojos muy cruel, y con las intrigas que hay alrededor, la política exterior del reino, el levantamiento de su hijo, bueno, lo que él intenta hacer, porque es un gran estratega político y militar, y él intenta hacer efectivamente un reino único, y supone que tenga que tomar acciones en diversos ámbitos, políticos, religiosos, y me pareció que era una novela muy completa, que podría quedar pues muy bien, y eso me llevó a ubicarla en el siglo VI, que además es un siglo que tampoco es demasiado tratado en la época visigoda en la novela histórica. Hay algunos ejemplos, además recientes, ¿no? El dios que habita la espada, que ganó José Sotochica el premio Edasa hace, bueno, el 2021, y también habla sobre el reinado del rey Leovigildo, pero no hay muchos ejemplos más. Entonces también me pareció que el lector pudiera sumarse a un momento histórico no tan conocido como otras épocas. Claro, sí, eso es verdad, porque quizás de otros temas o en otros siglos hemos leído más, pero del siglo VI pues no hay mucho ubicado verdaderamente. Bueno, ¿qué representa quedar finalista en el 8º premio de novela histórica Alexandre Dumas? Bueno, pues para mí ha supuesto un reconocimiento a nivel personal, te hace sentir más segura como escritora, que efectivamente pueda quedar finalista. Es un premio en el que quedamos finalistas seis participantes de 224 de 25 países, y personalmente pues te hace pensar que vas por buen camino y que debes seguir en esa línea. Y luego a nivel de confianza con respecto a la posible lectura del libro, pues es también importante, porque es un pequeño trampolín que muchas veces hace confiar a la gente, este pequeño reconocimiento hace confiar a la gente en el libro. Entonces es importante, más cuando somos personas que estamos empezando y que queremos seguir en el mundo de la literatura. Ajá. Pues sí, verdaderamente. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir El hijo de las sombras, Maribel? Pues con el paso del tiempo voy afinando. La primera novela, por ejemplo, tardé en escribirla 7 años, porque estuve solamente estuve 2 años, solamente leyendo estuve 2 años. Es una novela también de 1000 páginas, quería tener una visión completa de lo que era el Imperio Romano, y bueno, pues tardé bastante, como te voy contando. Con el segundo libro, pues solamente en la documentación estuve 7 meses leyendo, y luego conforme, digamos, vas cogiendo también tu experiencia, pues te vas dando cuenta también de que no es necesario, de cómo hacer las cosas de una forma más precisa, y este libro, pues la verdad es que me ocupó aproximadamente 2 años. La parte de la documentación, que siempre es una parte que se lleva algún tiempecito, porque hasta que tú no controlas y no ubicas cómo quieres hacerlo, cómo quieres situarlo, qué necesitas conocer para hacerlo, pues esa fase de documentación sigue en pie. Y luego lo que es la escritura, pues eso, como 2 años, un poquito menos. Ajá, claro, porque me imagino que describir cada cosa en su momento concreto de la historia, pues te has tenido que informar
bastante. Bueno, Sí, las novelas históricas tienen ese plus, ¿no? Son novelas que tienes que controlar muchísimo todo lo que rodea a un personaje. Entonces, cuando ese personaje lo tienes en tu cabeza y va actuando, tú vas viendo cómo es el paisaje o dónde se sienta o cómo va a transportarse a un lugar. Y entonces siempre surgen muchas dudas. Tú no sabes cuánto podría tardar, por ejemplo, una carreta de Mérida a Toledo. Tienes más o menos que preguntar, y es un detalle, ¿no? sí. Tienes que preguntar porque como ese hay muchos. Claro, es un claro. para la novela histórica. Claro, porque nosotros los lectores que lo leemos nos parece fácil, ¿no? Pero realmente la persona que lo ha escrito tiene que indagar muchísimo y te habrás vuelto hasta un poquito loca para amarrarlo todo. Sí, tiene su complicación. Yo creo que por eso es un género que gusta mucho, porque también ofrece a los lectores y lectoras pues, la oportunidad de aprender y asomarse a la historia. Pues sí, verdad. Bueno, cuéntanos un poquito más de cómo ha sido tu proceso creativo. Bueno, en concreto con respecto a estas novelas, pues yo tenía esa primera idea de la que debe salir la motivación para hacer cualquier cosa, que era escribir sobre Mérida. Y una vez que hago eso, pues ciñéndome más, por ejemplo, al tercer libro y ciñéndome al momento sobre el que quiero escribir, pues lo primero es documentarte, como de lo que hemos venido hablando. Empiezas a documentarte, empiezas a tener el marco histórico en el que quieres hacerlo, empiezas a tener también el personaje histórico y la parte histórica que tú quieres acotar, que quieres contar de todo eso, y luego ahí pues vas a meter a tus personajes de ficción. Cuando llega el momento de amalgamar la parte histórica con la parte de ficción, que es un momento importante porque debe parecer que no hay como una división entre lo que es historia y lo que es ficción, ¿no? Pues ese momento es el momento también importante de ir construyendo el día a día de esa novela. ¿Qué va a suceder? Ahora, ¿qué va a pasar con los personajes? ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué momento de pulsión, de conflicto importante vamos a ofrecer a los lectores para que puedan engancharse? Y bueno, con respecto a esto del proceso creativo, pues hay escritores que necesitan como construir una especie de escaleta, ¿no? Este esqueleto de la novela paso a paso antes de comenzar. Yo es verdad que siempre tengo algunas referencias, sé cómo, depende de la novela. Esta, por ejemplo, que habla de una venganza, pues voy a empezar con el acto que la origina y voy a terminar con el acto que la culmina de su hijo, ¿no? De esa venganza. Y en el medio, pues yo quiero representar, por ejemplo, en esta novela que hablo de la venganza y hablo del perdón, pues creo a dos personajes que me dan pie a hablar de esos sentimientos que nos hacen cabalgar en la vida, ¿no? Y entonces voy construyendo qué historias quiero contar para poder hablar de todo eso. Y puede ser que tú tengas claros ciertos personajes o puede ser, como me pasó, por ejemplo, con mi segunda novela, que yo tenía a un personaje, el personaje de Eulalio, construido en una clave de resentimiento, por simplificar, y cuando se puso el personaje a contestarle el obispo de ese momento, Idacio, por ejemplo, la segunda novela, pues me quedé muy sorprendida porque era una persona con mucha espiritualidad que hablaba con mucho perdón sobre los demás, todo lo contrario del resentimiento, que tenía como una especie de mirada de la vida muy comprensiva. Y me salió, yo me quedé un poco, bueno, seguí escribiendo porque respeto lo que sale en ese momento más intuitivo. Y después tuve que elegir con qué personaje quedarme. Yo hasta ahora siempre he elegido con lo que me sale en el momento del proceso creativo, porque creo que hay una especie de magia en todo este proceso. Yo creo que muchas veces internamente somos más, conocemos más de lo que somos conscientes en ocasiones, ¿no?
Cualquier reflexión que te sale del personaje, cualquier profundización acerca de él, que muchas veces no eres consciente y a medida que te metes en él y en la novela va transcurriendo, empiezas a sentir cosas como los personajes que hay veces que ni siquiera eres consciente de que tienes ese conocimiento. Y yo respeto esa parte más intuitiva en el proceso creativo y como te decía, si bien tengo puntos de referencia, no construyo la acción totalmente. No la construyo porque a mí me resulta muy difícil constreñirme tanto. Ajá. O sea, que tú tienes idea de a un personaje llevarle por un camino, pero en un momento cambias y a ese personaje le llevas por otro, digamos. Depende de lo que me suceda a mí. Yo, por ejemplo, con esta tercera novela, como estoy diciendo, pues sabía cómo iba a empezar y cómo iba a terminar. Sabía cómo quería construir a su hermana. Estamos hablando de los personajes de ficción. Y entonces se trataba de construir en torno a ellos unas historias que a mí me permitiesen ir contando también la historia que se conoce, la parte histórica del libro, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, ellos como a mediados de la novela, yo voy jugando con un hecho y es que el hijo, si bien ve cómo matan a su padre, no sabe quién es el magnate godo que lo hace porque no puede verlo bien y además este magnate tiene un parche en el ojo. Entonces yo voy jugando todo el rato con eso. ¿Qué sucede? Que no, por ejemplo, yo no sabía cómo se iba a producir ese momento final, ¿no? Y entonces, en un momento determinado de la novela, conforme los hechos van transcurriendo, pues me doy cuenta que el personaje, para que además se mantenga la tensión, necesita conocer quién ha matado a su padre. Necesita conocerlo. Y es un momento pues de una tensión en la novela importante que ha conseguido mantener al lector en esa tensión. Y no sucede en un momento final, como habían comentado algunos lectores, yo esperaba que esto iba a pasar al final. No, pasa antes. Y yo eso, por ejemplo, no lo tenía previsto, que pasase antes. Es que el propio ritmo que yo le quiero imprimir a la novela es lo que hace que pase antes o que pase después. Claro. Entonces, como necesitaba imprimirle el ritmo a la novela, pasó antes. Pero también pasó que aunque descubrió quién era, su venganza no se pudo llevar a efecto porque esta persona, pues, por no desvelar la novela, ¿no? Claro. Será más adelante cuando tenga que hacerlo. Pero no sabía en qué punto iba a desvelar la identidad, que era un momento que los lectores podrían esperar con gran interés, cuando él descubriese quién era el asesino, que no lo sabía. Entonces voy jugando con esas pequeñas pinceladas. Claro, claro, claro. Bueno, pues otra cosa, ¿a quién le dedicas este libro? Pues sí, todos mis libros, yo creo que convivir con un escritor, pues hay una parte de soledad en el escritor que tiene que convivir esa soledad con el resto de la familia, ¿no? Y todos mis libros se los he dedicado, pues el primero a mis padres, el segundo a mi esposo, y yo pues soy, como bien has dicho, extremeña, vivo en un paisaje de dehesas, y entonces este segundo libro pues se lo he querido dedicar a mis hijos, Alicia y Daniel, que ahora mismo pues tienen 14 y 8 años. Y la que nutre, campo de amapolas entre alcornoques, raíces que entretejen la vida con el don de la alegría. Y se lo he querido dedicar a ellos que me comparten con esta estupenda profesión, vamos a decir, que es la escritura, que tantas satisfacciones internas genera. Perfecto, qué bonito. Bueno, hablando de hijos, ¿cómo llevar la conciliación familiar? Yo creo que en el siglo XXI este es uno de los grandes temas a nivel social e individual dentro de las casas. Una vez que la mujer ha tenido que trabajar fuera, pues toca compartir esta tarea, ¿no? Y bueno, pues con grandes dosis de sacrificio. La verdad es que querer hacer algo, además de cuidar de la familia y de las personas, no aislarte de esa parte humana que te conforma, ¿no? Puede ser la familia en el ámbito más cercano, pues es crucial también para mantener un equilibrio personal
Y eso significa que si tienes que repartirte entre un trabajo, por otro lado, tus hijos, y bueno, tus hijos, hablo de hijos porque te suelen necesitar más, ¿no? En la primera etapa de su vida, pues la verdad es que es muy agotador. Lo que pasa es que yo creo que tenemos la recompensa del proceso creativo y por eso seguimos adelante en esta dificultad que hay de conciliar pues esta profesión con muchas otras cosas. Claro, verdaderamente, porque teniendo hijos pequeños, pues el escribir a veces supone un poquito el decir, ahora no me molestéis, que voy a empezar a escribir, dejarme Algo así, algo tranquila. así, algo Claro, así, ir haciendo ese encaje de bolillos en el día a día que sí, es muy agotador. El encaje claro, de bolillos es muy agotador porque sí, es estar todo el rato si lo llevo, si lo traigo, si ahora voy, pues en claro. este rato, Sí, en porque este además rato. creo que cada vez que paras intentarás volver pronto otra vez al libro porque, pues para que no se te vaya, digamos, la inspiración, no pasar mucho Bueno, tiempo. yo no, a mí no se, a mí no se me va, porque los personajes están todo el rato conmigo, no se me van, de la Ujú. cabeza a mí no se me va y yo escribo diariamente. Es verdad que a lo mejor hay días que es imposible, pero sería al siguiente. Y yo tengo continuamente, si no he contado ese trocito de escena o ese trocito de acción que va a acontecer, lo tengo aquí y no Sí, se me va. Necesito sacarlo. Y por eso también necesito escribir, porque es algo que está ahí pujante, que quiere salir y cuando terminas de leerlo y ves que puede gustar a la persona que lo vaya a leer, que se va a emocionar, que no se lo va a esperar, que va a querer seguir leyendo, eso a mí me genera muchísima satisfacción. claro, claro. Bueno, ¿qué crees que puede aportarnos El hijo de las sombras a los lectores? Bueno, pues como hemos venido hablando, creo que es una novela que engancha. Primero, nos asomamos a un momento histórico del visigodo que no es muy conocido. Segundo, nos asomamos a un reino y a un rey que fue bastante importante dentro de lo que luego ha venido a ser la configuración actual de España. Y luego nos encontramos, como digo, dentro de un momento histórico en el que estamos hablando de un rey con un gran sueño, quería construir un reino con una unidad territorial, una unidad política, una unidad religiosa y entonces nos vamos a encontrar con que su hijo, el primogénito, se levanta contra él en una guerra, nos encontramos con que su segunda esposa intriga también porque, como he contado al principio, no está dispuesta a admitir ciertas cosas que hace su esposo. Nos encontramos con unos magnates godos que por un lado admiran al rey y por otro lado le temen y por otro lado también se enfurecen con él porque siendo el reino visigodo una monarquía electiva donde moría el rey y se reunían los nobles y elegían al nuevo rey, Leovigildo pretende hacer una monarquía hereditaria, con lo cual esa prerrogativa suyas o esos beneficios les hurta realmente ese derecho a poder ser rey. Entonces imagino yo que los magnates godos también estarían enfurecidos. Y luego nos encontramos también con que esa idea suya de hacer un solo reino bajo la bandera del arrianismo, pues también se enfrenta al desafío de otro obispo, con lo cual son un montón de tramas entrelazadas que presentan conflictos muy potentes que creo que van a mantener al lector asiduo a las páginas de este libro y luego con unos personajes de ficción que nos van a hacer vibrar de emociones, con emociones muy contradictorias, pero yo estoy segura que los lectores, a pesar de que la venganza siempre es como una emoción, ¿no? Que se la tiene por negativa, van a poder comprender desde qué posición está ese hijo con esa gran culpa por no poder haber salvado a su padre y van a poder comprender de dónde viene esa necesidad suya de vengarse. Es Ajá. decir, que yo creo que tiene unos ingredientes para mantener enganchado a los lectores. Sí, desde luego sonar suena, hay que leerla porque tiene pinta de estar, vamos, súper súper interesante. Bueno, todo esto de todo lo que nos has hablado de Mérida, que te has convertido en bastante experta en este tema por lo que veo, ¿qué lugares nos recomiendas visitar para, pues para conocer un poquito más los vestigios de la época visigoda en España?
Mira, que no esperen los lectores encontrar un lugar como por ejemplo Mérida, ¿no? Con abundantes y espléndidos restos, bueno, monumentos, ¿no? No, en la época visigoda sí que tiene algunas basílicas, como por ejemplo la de, por decir algunas, Santa Lucía del Trampal, que está en Alpuéscar, en la provincia de Cáceres, o por ejemplo también la de Santa María de Melque, en Toledo, se puede visitar, la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, cerca de Zamora, o la de San Juan de Baño, cerca de Palencia, por nombrarte algunas. Estas se pueden visitar porque están enteras, está todo el edificio y son muy bonitas y muy representativas de ese momento histórico. Pero luego lo que nos podemos encontrar son multitud de capiteles, o sea, elementos arquitectónicos que forman parte de otras arquitecturas porque han sido reutilizados. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba tiene infinidad de columnas que son visigodas. O, por ejemplo, recorrer las calles de Toledo, que hay que ir a visitarlas sin duda, tiene también un trocito de muralla que es visigoda y te vas encontrando, pues como digo, enclaustrados en las fachadas o en algunas iglesias, capiteles, columnas, pilastras. El Museo de los Concilios de Toledo también es un lugar muy importante que hay que visitar. Y bueno, por supuesto el Museo Arqueológico tiene algunas piezas visigodas, las famosas coronas votivas que han regalado los reyes visigodos en las iglesias, que son espléndidas, aquel tesoro de Guarrazar, y las tienen las originales en el Museo Arqueológico de Madrid. Luego también, por supuesto, recomiendo la visita de Mérida, que digo, no tiene unos restos tan lustrosos como los romanos, pero sí tiene un museo visigodo que yo me atrevería a decir que bueno, es uno de los principales, por no decir el principal, dentro de España. Y algunos otros elementos como la Basílica de la Mártir o, bueno, o la Basílica Casa Herrera, que también la nombro, o el Senodoquio, que también lo voy nombrando en la novela, por relatarte algunas cositas. Perfecto. Bueno, pues nos quedan ya muy pocos minutitos, así que pues igual nos comentas un poquito qué proyectos tienes. Bueno, pues mira, esto de la escritura, como es una pasión, una termina una cosa y está haciendo otra. Tengo terminado un proyecto a falta de que pudiera salir a la luz, que a lo mejor no será brevemente, y sí que tengo que decir que me he decantado en esta cuarta novela por un género distinto y nada, que espero que pudiera tener tan buena acogida como esta novela histórica del Hijo de la Sombra, y espero mostrarle pronto a los lectores y lectoras pues mi nueva novela. Ajá. Perfecto. Bueno, pues no sé, ¿tienes alguna novela histórica favorita que nos puedas describir de otros autores? Bueno, por ejemplo, hablando del pasado, hablando de novelas históricas más antiguas, pues están las tan conocidas como El nombre de la rosa. También me gustó mucho el mozárabe de Sánchez Adalid, o por ejemplo también No digas que fue un sueño de Terence Moix, o de Margarit Yourcenar, Memorias de Adriano. Y bueno, más reciente pues está la última novela que leí fue la de El dios que habita la espada, de José Sotochica, y pendientes de leer pues tengo a dos extremeños que son estupendos, José Luis Gil Sotos con Lágrimas de oro, y también tengo pendiente de leer El linaje maldito de Rafael Acano, que la tengo por ahí, también una novela estupenda. Ajá. Perfecto, pues nada más. No sé qué más preguntarte. Encantada de haberte tenido con nosotros. Sí, Leeremos los Pilar, libros. yo te quiero dar las gracias, muchísimas gracias por esta iniciativa tan espléndida que tienes. Creo que para los lectores poder conocer a los autores y sus novelas, poder profundizar un poquito en algunas de ellas, creo que es una tarea importante que seguro que te reconocerán, y que, bueno, es una manera también de dar a conocer pues muchos libros más. Y entonces Sí. yo quiero agradecértelo. Muchas gracias, es una tarea espléndida. Pues sí, gracias a ti por haber estado aquí, y la verdad es que hablar de estos libros viene muy bien porque la lectura es importante y no hay que dejarla nunca de leer. Ahora Gracias que por llega el esto. veranito, pues nada, a leer un poquito. Exactamente. Pues sí, el libro a la piscina y ya está. A leer.
Gracias, Pilar. Bueno, gracias a ti. Chao. Un Adiós, beso. adiós. Adiós.